Gracias, misericordia y paz sean con ustedes. Qué bendición es poder estar aquí con todos ustedes aquí en vivo. Ya saludamos a todos los presentes. Y también es una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes que van a ver esta grabación. Aquí estamos estudiando las cartas del Nuevo Testamento. Estamos en la quinta lección de este curso. Hoy vamos a estudiar la primera carta de Pedro. Y vamos a usar el saludo inicial de Pedro para empezar nuestra clase esta noche. Saludo a los que se hayan expatriados y dispersos, según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Amén. 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 Bien, entonces vamos a seguir adelante aquí con nuestra clase. Pongo aquí en la pantalla los objetivos, lo que queremos lograr con el favor de Dios hoy en la clase. Y otra vez, vamos a estar usando la guía personal. Entonces, espero que los están llenando ustedes, porque eso va a ser su proyecto final. Y también esperamos que sea una herramienta muy útil para ustedes para recordar el significado de cada carta que estudiamos, para tener algo que pueden usar para por lo menos tener una panorama de los temas principales y versículos claves de cada carta. Entonces, hoy vamos a reconocer los temas centrales y cómo son de ayuda al creyente hoy en día. Vamos a también responder preguntas y desafíos actuales usando los pasajes de esta carta y vamos a usar la carta para pensar en nuestro propio ministerio, que sea ministerio del grupo sembrador o ministerio personal o ministerio de una iglesia. Queremos usar esta carta para ayudarnos en nuestra obra para compartir el mensaje de Jesucristo con otros. Antes de empezar con la lección, saludamos a Hernán, quien está aquí presente con nosotros. Hernán, buenas noches. Bienvenido. Hernán, ¿me escucha? Bueno, tal vez no tiene el micrófono activado, Hernán, pero tal vez más adelante. Seguimos. Sí. Ahora sí, Hernán. Sí, buenas noches. Buenas Excelente. noches, pastor. Bendiciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Entonces, estamos estudiando todas estas cartas. Entonces, casi todas las epístolas, la epístola es otra palabra por carta, casi todas las epístolas del Nuevo Testamento, menos las cartas que son llamadas las cartas pastorales, que se estudian en otro curso, y no estudiamos tampoco la Apocalipsis, que tiene en una forma es una carta también. Bueno, ya hemos estudiado Romanos y Efesios y Filipenses, 3 cartas del apóstol Pablo. Hoy vamos a estudiar una carta no de Pablo, sino de otro apóstol, la primera carta de Pedro. Y tal vez se están preguntando, ¿y por qué ahora estamos estudiando la carta según San Pedro? Por eso, porque ya vamos a empezar con temas. Entonces, estamos estudiando las cartas que podríamos llamar las cartas generales. Romanos, Efesios y Primera de Pedro tienen un propósito general y no están hablando de como un solo como problema o desafío o con un solo tema. Lo vamos a ver en Primera de Pedro también, que trata muchos temas y tiene un público general a personas en muchas partes. Entonces, por eso se llama una carta general. Segunda de Pedro, en cambio, habla mayormente de un solo tema, que es el tema de los últimos tiempos. Y lo vamos a ver que también primera y segunda de Tesalonicenses, que vamos a estudiar en la lección que viene, también habla mucho
de ese tema. Entonces, estamos empezando con las cartas generales y más tarde en este curso vamos a hablar de cartas que tienen un propósito más específico. Bien, entonces para empezar nuestro estudio de la primera carta de Pedro, me gustaría escuchar de ustedes. ¿Qué detalles recuerdan de la vida del apóstol Pedro? Probablemente saben que él fue como el que hablaba mucho entre todos los 12 discípulos con Jesucristo. Es él que hablaba más que los demás. Entonces, ¿qué pueden recordar de su vida con Cristo o tal vez después de la ascensión de Cristo en el libro de Hechos? ¿Qué comentarios tienes sobre la vida? Nelly, por favor, Nelly. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, uno de los puntos que más resaltan en Pedro con la trayectoria de Jesucristo fue cuando lo negó, cuando se le puso por delante para evitar que él cumpliera con lo que había ido a cumplir. Bien, muy bien, Cuando sí. cuando fue mencionado, cuando fue nombrado como principal, porque era una persona de carácter y se Bien. ganó esos recuerdos de Pedro, pues, muy famoso por eso. Excelente, sí, muchas gracias, Nelly. Vemos que él negó al Señor Jesucristo. Bueno, pero vemos su arrepentimiento y cómo el Señor Jesucristo lo recibió de nuevo después. Pero en el caso de todos los héroes de la Biblia, vemos también sus pecados, como el caso de Pablo, en el caso de No, Moisés, Abraham, David, etcétera. Vemos sus faltas, sus pecados también en su vida y también en el caso del apóstol Pedro. Gracias, Nelly. Veo también Profe, la... cuando, profe, Sí, Nimia. después cuando el Señor les estaba lavando los pies, estaban en la cena, en el aposento alto, y él le dijo, no, tú no, o sea, que él se asombraba, no me vas a lavar los pies, ¿eh? Entonces el Señor le dijo, bueno, si no te lavo los pies, este, no vas a seguir en mi ministerio, no vas a andar con, ¿ves? Entonces, bueno, entonces ahora más bien lávame todo el cuerpo. O sea, él era muy así como muy impulsivo. Un Era poquito, Pedro. sí. Sí, Siempre, siempre, impulsivo. siempre. Pedro fue el primero de Sí, hablar. Sí, sí, pero, exactamente. Sí, sí, gracias, Nimia. ok, Ahora, bueno. sí, gracias, Nimia. Muchas gracias. Ahora vamos a eh, escuchar de Sergio. Sergio, ¿qué nos puede compartir sobre Pedro? Bueno, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de él, que después de mantener una actitud racista con los gentiles, siendo un poco apagado en ese sentido, cómo Dios a través del Espíritu Santo lo usa para tender el puente de lo que hoy somos todos nosotros. Ese puente allá en casa de Cornelio, cómo el Señor le muestra. Y a través de Pedro me gusta mucho su declaración de Hechos 15, cuando él dice, bueno, yo lo que vi es que por la fe él ha dado el Espíritu Santo a ellos igual que a nosotros. Y ahí nace una nueva perspectiva. Se convirtió en un hombre muy especial y muy usado por Dios en ese sentido. Gracias, pastor. Excelente, muchas gracias, Sergio. Entonces, lo vemos en Hechos 10, la historia que mencionó Sergio, la historia de Pedro y Cornelio, y después vemos el aprendizaje, cómo aprendió Pedro de esa experiencia en sus comentarios en el concilio en Jerusalén. Y vamos a ver esta misma actitud aquí en la carta de Pedro, escribiendo mayormente parece a gentiles en el mundo gentil, pero en el mundo no judío, pero vemos esa actitud de hablar de Jesucristo como el que quita los pecados del mundo. Muchas gracias, Sergio. Vamos a escuchar de una persona o dos personas más.
Natalie y después Mari. Natalie. Sí, profesor. Bueno, a mí me caló muy fuerte dos cosas. Cuando Jesús animó a Pedro a cuidar a la iglesia, así como lo hace el pastor con las ovejas. Entonces, ver como en el capítulo 2 y el capítulo 5, cómo Pedro usa ese lenguaje de usar piedras vivas para Ujú. describir a esos pastores y ovejas, para describir la iglesia. Y lo otro es que Pedro pues conoció la persecución de primera mano, el Sí. sufrimiento, fue golpeado, fue encarcelado y amenazado muchas veces, pero él había visto inclusive a morir muchos, como a Esteban, pero él conocía a Cristo y nada podía conmover la confianza en su Señor resucitado. Eso en contraste, cuando caminó por las aguas y que después entró la duda y cayó. O sea, es increíble el, el poder de la palabra, lo que hace el Espíritu Santo que obró en él, y cómo esa confianza inconmovible que tenía ahora lo motivó y lo sustentó en las pruebas, en esos sufrimientos, en esas persecuciones. Gracias, Eh, pastor. Excelente, muchas gracias, Natalie. Buena conexión, ¿verdad? Ver los sufrimientos de Pedro. Jesucristo mismo en Juan 21 promete a él que él va a sufrir, y vemos sus sufrimientos en Hechos, y Pablo después habla de los sufrimientos, que es un tema principal aquí en 1 de Pedro. Muchas gracias, Natalie. Buenos puntos. Y escuchamos de Mari. Mari, te doy la palabra. Sí, a propósito de su personalidad y sus intervenciones, se destacó como un gran líder entre todos los apóstoles. Bueno, después de la crucifixión, perdón, de nuestro Señor Jesucristo, él estuvo en Roma, donde tras consiguió por Herodes, que fue lo que investigué, también murió crucificado. La duda que me salta, porque no pude como encontrar y no me queda claro si efectivamente él pidió ser crucificado al revés, por no encontrarse digno de morir igualmente que nuestro Señor. Eso me Sí, gustaría que me lo... sí, Mari, gracias. Entonces, en Juan 21 habla del hecho, del tipo de muerte que iba a sufrir Pedro. Y parece que está hablando de ser como crucificado o por lo menos ejecutado. Lo que no tenemos es esta parte de ser crucificado al revés. Es una leyenda y puede tener base histórico, pero no es mencionado en las escrituras. Entonces, no llega a este nivel de ser algo de las escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, pero es algo que es una anécdota esto de la historia. Entonces, tal vez es cierto, pero no podemos estar seguros. Sí, sí, eso es efectivamente lo que yo quería que me aclarara. Ya, pastor, Sí. muchas gracias. Gracias a ti, Mari. Muy bien, entonces, gracias. Entonces, vamos a ver esos aspectos. Más adelante vamos a estudiar la segunda carta de Pedro también, y vamos a ver a él hablando de sus propias experiencias como discípulo, y los vemos aquí en esta primera carta también. Es un testigo de la resurrección de Jesucristo y habla de su resurrección. Es un testigo de los sufrimientos de Jesucristo y habla en su carta de los sufrimientos de Jesucristo. Entonces vemos Dios utilizando sus experiencias en su carta. Bien, vamos a seguir adelante, pero antes saludamos a Isidro. Isidro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Ahorita, un Gracias, gracias, ratito. gracias. Igualmente. Y también aquí presente Narcisa. Narcisa, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, vamos a seguir adelante ahora. Entonces, ahora espero que tengan su guía personal todavía disponible. Lo están llenando con cada carta.
Es muy importante porque es el punto del curso de ya tener algo en mente para cada carta que estudiamos. Bueno, seguimos adelante con estos. ¿Quién me puede hablar sobre, bueno, ya hablamos del autor, ya sabemos. ¿Cuáles son los destinarios? ¿Cuáles son los destinarios? ¿Quién podría decirnos? Natalie, por favor. Sí, señora, los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y esparcidos por toda el Asia Menor, ¿verdad? Esas ciudades, y a todos los creyentes en cualquier lugar, porque los temas que toca es para fortalecernos, estemos Bien. donde estemos. Gracias, Natalie. Entonces, habla de los expatriados y dispersos. Entonces, no pues solamente pensamos en judíos, aunque claro que entre ellos fueron judíos, pero pensamos en nosotros también y vemos como algo en la carta que fueron como expatriados en este mundo, porque nuestra patria verdadera es el cielo, el lugar celestial que tenemos. Muchas gracias, Natalie. A Mari también, un comentario sobre esta pregunta. No, por el momento, pastor, se me quedó la mano arriba, perdón. Ok, sí, está bien. Bueno, ¿Era interesante el 5? que en el primer versículo vemos que Pedro habla de sí mismo como el escritor que Dios usó para escribir esta carta, pero al final, en los últimos versículos, habla de Silas como alguien que ayudó a él en escribir. Interesante porque recordamos que al principio y al final también del segundo viaje de Pablo con Silas pasaban por estas mismas regiones. Entonces puede ser porque Pedro dice que habla del evangelio que les fue predicado. Entonces puede ser que Pedro mismo nunca había visitado a estas personas, pero Silas sí, presente con él. Marcos también habla de Marcos presente, su hijo en la fe. Entonces pensamos en Marcos y recordamos que él estaba presente al principio del primer viaje con Pablo cuando él estaba en esas regiones también. Bueno, escuchamos de Nelly también. Nelly, te doy la palabra. Profe, usted preguntó por qué destino tenía la carta. Y dice que la carta tenía destino a varias regiones de Asia Menor. Y nombra Sí, algunas como Ponto, como Galacia, Capadocia. Son nombres así que llaman mucho la atención. bien, Capadocia, Bitinia, son regiones de Asia Menor. A eso iba exactamente. dirigido. Sí, exactamente. Lo que llamaríamos hoy en día en la nación de Turquía, donde Ajá, visitaba Pablo. Turquía. Y sí, y muy interesante que esas son las regiones que Pablo visitaba en sus viajes misioneros. Entonces vemos que Pablo y Pedro trabajaban en equipo, ¿verdad? Bien. Algo más. ¿Quién nos podría comentar sobre la razón principal? La razón principal. ¿Alguien quisiera decirnos un poco sobre la razón principal? La razón principal que yo encontré allí era que él quería que los creyentes vivieran una vida santa, o sea, que actuaran y vivieran como verdaderos creyentes, haciendo el bien, obedeciendo la palabra, compartiendo unos con otros. Eso era lo que él primeramente les estaba induciendo. Bien, gracias, Nimia. Vemos algo interesante y vamos a hablar, es como la razón y también un tema central. Entonces, sí, él quería que vivían como creyentes, pero vemos que habla mucho de pruebas y aflicciones. Tengo aquí en la pantalla un ejemplo
que sería en el versículo 7, habla de esto como su salvación y su rescate del pecado les causa un gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y Y aflicciones. aflicciones. Y Sí, entonces Señor. él sí habla de muchas pruebas y aflicciones. Y entonces también se piensa, no es 100% seguro que fue escrita la carta en el año 60 más o menos después de Cristo. ¿Por qué? Porque eso fue la fecha históricamente de la primera persecución general por el emperador Nerón. Entonces está hablando aquí a personas en muchas regiones de Asia Menor. Entonces se piensa que probablemente fue una persecución general autorizada por el mismo gobierno romano. Y eso nos lleva también a los temas centrales. Uno, esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Utiliza el apóstol Pedro estas palabras, porque es importante tener una esperanza viva, porque son dos cosas que saqué de la Biblia popular. Entonces, la Biblia popular ya puse en la pantalla aquí, como es una herramienta muy útil para ustedes en nuestro sitio de web. Vemos estas dos cosas que salen de ese libro. Las palabras sufrimiento, aflicción y padecimiento aparecen al menos 17 veces en la carta y ocurren en cada uno de los 5 capítulos. Interesante que del principio al fin es un tema muy importante de la carta, pero el tema que vamos a querer recordar, que a pesar de los sufrimientos, aflicciones, persecuciones, padecimientos, tenemos una esperanza viva. Y Pedro utiliza esta frase también varias veces, hablando de la esperanza que tenemos, que no solamente es una esperanza viva, es una esperanza real, activa. La otra cosa, y otra vez saco esto de la Biblia popular, Pedro quiso que se aferraran a esa esperanza viva en un mundo hostil. Entonces pensamos en el mundo donde nosotros vivimos hoy en día también y vemos también que es un mundo enemigo de Dios. Entonces nosotros también tenemos esta esperanza viva hoy en día. Entonces es un tema central. También hablamos de otra, es una doctrina sumamente importante. Es una doctrina y el lugar donde vamos a ver esa doctrina enseñada más claramente que en cualquier otra parte de la Biblia es la doctrina del sacerdocio universal. Les voy a leer el pasaje, un pasaje aquí que habla de eso y después voy a poner un solo versículo clave de 1 de Pedro que habla de la misma doctrina y después les voy a pedir a ustedes poner esta doctrina en sus propias palabras. Aquí tenemos capítulo 4, versículo 10. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Entonces, vemos que cada uno, cada creyente, no es una carta general escrita a cristianos en diversas situaciones y circunstancias. Y a estas personas, a todos los creyentes, él dice que cada uno tiene un don para servir y cada uno es un administrador de la gracia de Dios. Bueno, ahora les voy a poner aquí el tema central que habla de esa misma doctrina, el sacerdocio universal. Y después ustedes me van a decir qué es el significado de esa doctrina. El versículo clave que me gustaría que ustedes recuerdan de esta carta es esta. ¿Quién me puede leer en primer lugar 1 de Pedro 2:9? Amén, ¿Puedo, pastor. pastor? Ay, Ah, dale, hermano. Natalie, por favor, Natalie. Sí, señor.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. Entonces, con esto en mente y lo que antes, este pasaje 4:10 ponga cada uno al servicio de los demás el don que ha recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios. Y con esto en mente también lo que dice aquí, que ustedes, todos sus creyentes, son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? Anunciar, para que anuncien los hechos maravillosos de Dios. Entonces, ¿qué es el significado del sacerdocio universal según estos pasajes? El sacerdocio universal. En palabras sencillas, ¿qué es el sacerdocio universal? Pastor, pues Profe, que Natalie, hemos por favor, sido, sí, Natalie. hemos sido escogidos por Él, llamados por Él para ser representantes de Él en la familia de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Excelente. Escogidos por Él, como vemos el pasaje, bien. Nosotros hemos sido para ser sus representantes en el mundo. Muy bien, gracias, Natalie. Nimia también iba a comentar, por favor. sí, bueno, exactamente, que somos escogidos, somos sacerdotes, no porque alguien nos señaló, sino que somos escogidos por su gracia, por su amor y su misericordia, para ser nosotros voceros, para llevar su palabra a cada rincón. Ese es el sacerdocio que nosotros, cada creyente, tiene. Bien, sí, muchas gracias, Nimia. Y bien dicho, cada creyente tiene ese, sí, el privilegio, la responsabilidad de ser vocero de Dios en este mundo. Muy bien, gracias, Nimia. Héctor también tiene un aporte. Sí, pastor. Poniendo los dos juntos, pienso que tiene que ver también con la gran comisión, nada más que esto lo está diciendo Pedro, ¿no? Saber administrar los dones que Dios nos dio para el servicio a Dios. Entonces, algunos tenemos algunos dones, otros, y nos llama no nada más a aprender, sino a compartir y llevarle la palabra y el evangelio a cuantos más podamos, ¿no? Ese es el sacerdocio. Excelente. Muchas gracias, Héctor. Entonces, algo muy importante a recordar acá. Según los católicos romanos, ¿quién fue el primer papa? Dicen que fue el apóstol Pedro. Ellos también decían, su doctrina es que solo los sacerdotes pueden manejar las cosas de Dios. Por muchos años, por siglos, no dejaban imprimir la Biblia en el idioma de la gente. Pero vemos aquí Pedro, el supuesto primer papa, hablando de un punto muy importante, que nosotros, que ustedes, que todos los creyentes son ¿qué? Un sacerdocio, como dice aquí, un real sacerdocio para anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por eso, generalmente en iglesias cristianas, bíblicas, no usamos el título sacerdote. Tenemos libertad. Dios no nos manda cómo nombrar los líderes en las iglesias. Podemos usar los títulos que usan en el Nuevo Testamento, anciano, diácono, pastor, maestro, evangelista, o también podrían usar otros términos. No hay ningún mandamiento, pero generalmente no utilizamos la palabra sacerdote. ¿Por qué? Vemos aquí también en Apocalipsis 1, creo que es versículo 7,
también habla de todos los creyentes como sacerdotes. Eso fue una marca de la reforma de Martín Lutero. Él hablaba de este sacerdocio universal, reconociendo en la Biblia que cada creyente tiene el derecho, el privilegio y la responsabilidad de manejar la misma palabra de Dios. No necesitamos sacerdotes como tenían en el Antiguo Testamento para ser los intermediarios entre el pueblo y Dios, porque todos nosotros somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar los hechos maravillosos de Él. Entonces, por eso, dentro de un grupo sembrado, dentro de una iglesia, animamos a todos a compartir su fe. No solamente es territorio del líder capacitado, del pastor, como si fuera tan mejor que los demás. Es derecho bíblico de cada creyente. Del primer día, del día 1 de ser creyente, ya es un sacerdote universal con el derecho, con el privilegio, con la alegría de poder compartir con otros el mensaje de Dios, sencillamente diciendo que Él me llamó de las tinieblas. Es algo que cualquier creyente puede compartir con otros. Bien, bueno, vamos a querer seguir capacitándonos sin duda. Vamos a querer tener líderes en una iglesia, un lugar. Eso sí es claro también. Pero recordando siempre que dentro del grupo, cada persona con fe es sacerdote de Dios mismo, con el derecho de ir a Dios en oración, de recibir de Dios la palabra y de compartir el mensaje con otros. Veo algunos manos. Vamos a empezar contigo, Nelly. Nelly, ¿tienen un aporte o una pregunta? Sí, profe, continuando con lo que usted dice, que todos somos sacerdotes sin intermediario, según nuestra doctrina. Todos los creyentes en Cristo somos sacerdotes sin intermediarios, porque somos linaje. Gracias. Amén. Entonces, y habla así del Jesucristo como intermediario, pero Jesucristo es Dios. Y ya tenemos contacto directo con Dios por su Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Nelly. También veo la mano de Natalie. Natalie. No, una preguntita que aunque ya la anoté, pero se me puede después olvidar preguntarla. Pastor, disculpe. A la hora, en la guía personal, los versículos que usted coloca y que hay que tener en la guía por indicación suya, ¿tenemos que poner los que usted pone o utiliza? Digamos, yo uso más que todo, la mayoría de las veces el Reina Valera 60. Entonces, si se pueden poner lo de la Biblia que yo utilizo o precisamente No, de la sí. versión. No, está bien utilizar la traducción que utilizas, Natalie. Si tienen en la mano la Reina Valera 60, está bien. Lo que es importante Gracias. para mí, especialmente en este caso, vamos a querer recordar este versículo en la traducción que utilizas. Entonces, la Reina Valera 60 es buena, está bien utilizar esa traducción. Lo que es importante es recordar cuál versículo es cuál es el versículo clave. En este caso, vamos a querer tener este versículo en la mente, especialmente como líderes, maestros, evangelistas, sembradores en la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos pensar en la gente que están congregándose con nosotros como si fueran menos de nosotros. Ellos son sacerdotes universales. Qué privilegio es predicar, enseñar a ellos, pero siguen siendo sacerdotes y tenemos este deseo que ellos compartan con otros. Y no es algo que vamos a querer recordar a ellos hacer y vamos a querer, no vamos a querer nunca, jamás a poner restricciones, como si no fuera posible que una persona así pudiera compartir la palabra con otros, porque es un sacerdote universal y no tenemos el derecho de quitarles ese derecho tan precioso dado por Dios mismo. Bien, veo la mano de Julio Cantillo.
Julio tiene el micrófono desactivado. Gracias. Quisiera consultar algo con respecto al versículo ese de todos somos sacerdotes. Ujú. Entiendo, haciendo una comparación con el Viejo Testamento, que antes nadie tenía acceso al lugar santísimo, sino el sacerdote. Cuando dicen somos real sacerdocio, o sea, quiere decir que todos tenemos acceso a través de la gracia, a través de la muerte de Cristo. Ahora no necesitamos que alguien nos lleve, que nosotros directamente podemos llegar hasta allá. Eso es Así lo que es. entiendo yo como sacerdote. Sí, bien dicho y buen ejemplo del sacerdote del Antiguo Testamento, este lugar santísimo que no entraban, donde no entraba la gente. Y la diferencia ahora es que todos nosotros podemos entrar en ese lugar. Es un ejemplo que vamos a ver también en la carta a los hebreos que vamos a estudiar más adelante. Muchas gracias, Julio. Buen punto. Veo la mano de Narcisa también. Narcisa. Sí, pastor, solo una pregunta. Si me puede ayudar. No entendí lo último que usted dijo sobre el sacerdote universal. Si usted me ayuda en eso. Ok, entonces, bueno, repitiendo que cada creyente es sacerdote, entonces no vamos a querer quitar ese derecho como un líder de la iglesia no puede. Eso no es, bueno, hay una diferencia entre ser sacerdote y ser un líder en la iglesia. Vamos a ver en la primera carta a los Corintios que Dios quiere orden. Dios quiere que algunas personas sean los que hablan en la iglesia, enseñan. No todos están enseñando públicamente y predicando al mismo tiempo. Dios no quiere caos. Pero cada creyente en un nivel personal es un sacerdote universal. Entonces, el líder, el evangelista, el sembrador, el pastor, no tiene el derecho de quitar ese derecho de los miembros de su grupo o de su congregación. Eso no es bueno porque todos somos sacerdotes bajo Dios, ¿verdad? Entonces, para anunciar, para compartir con otros, en casa, con los vecinos, donde trabajas, tenemos ese derecho y privilegio de anunciar las acciones maravillosas del que nos llamó de las tinieblas. Vamos a escuchar de una persona más. Mari, por favor, Mari. Sí, pastor, a propósito de lo que dice usted respecto del Antiguo y Nuevo Testamento, la diferencia o el cambio se produjo precisamente por Jesucristo cuando nos llamó a todos a cumplir la gran comisión. Este versículo yo lo relaciono directamente con eso porque al ser llamados eh, a, a hablar sobre su palabra, anunciar su palabra como real sacerdocio, porque nos da esa categoría, a diferencia como fue que usted bien menciona y está en las escrituras, que era exclusivo de los sacerdotes de la época de Moisés, con toda la reverencia y digamos las leyes que habían en ese entonces. Esto yo lo atribuyo directamente, y no es que sea yo, sino que de manifiesto queda de que quien nos dio la autoridad y por esa razón se empieza a dar a partir del Nuevo Testamento es efectivamente a través del mandato que Jesucristo nos dejó. Sí, gracias, Mari. Entonces, y ese es un punto importante, porque hay unos que dirían a la iglesia católica y otras iglesias cristianas también, que enseñan que la gran comisión solamente fue para los apóstoles y sus descendientes, lo que es la autoridad apostólica con solamente unos pocos líderes en la iglesia. Pero como siempre, la iglesia, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ¿cómo sabemos que la gran comisión es para todos? Bueno, podríamos usar 1 de Pedro 2:9 para poder decir que si la gran comisión es esto, anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es para todos. Entonces, con este pasaje y otro que vamos a ver más adelante, podemos decir que la gran comisión
es para todos. No todos van a ser líderes, como vemos en 1 de Timoteo 3, Tito 1, 1 de Corintios 14. No todos van a ser los líderes, pero todos van a tener el derecho de compartir el mensaje con otros. La gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Gracias, Mari. Punto importante, tema central, el sacerdocio universal. Vemos acá 2:9, que es el versículo clave, y vemos que Pedro, en esta carta está hablando con esclavos, con esposas, con pastores, tiene un público muy diverso. Esclavos, esposas, esposos, jóvenes, pastores, otros líderes. Vemos una diversidad en los que recibieron este mensaje, pero todos ellos eran real sacerdocio. Otro punto es que he pensado, de vez en cuando nosotros hablamos con personas que han sido rechazados y no escogidos como seres humanos. Especialmente yo pienso en personas sufriendo por ser abandonados como esposas por sus esposos, personas que han sido abandonados por sus propios padres, personas sufriendo por no tener el trabajo que quisiera tener, etc. Pero vemos 1 de Pedro 2:9 y recordamos que cada uno de nosotros, cada persona aquí en esta clase, cada creyente es una persona muy especial, una persona escogida por Dios, una persona que Dios llama un sacerdote real, parte de una nación santa, parte de ese pueblo adquirido por Dios por la sangre de su propio Hijo. Somos especiales a Dios. Y a veces personas sufren. Y esta carta habla de los sufrimientos. Personas sufren por rechazo de otros seres humanos. Qué consuelo es saber que Dios nos escogió en Cristo Jesús para ser sacerdotes en su reino, para ser parte de su nación santa. Entonces, este versículo no solo veo un trabajo especial que tenemos, vemos un gran consuelo para una persona rechazada por otros seres humanos que Dios mismo nos ha escogido. Bien. Bueno, veo la mano de Sergio. Sergio, te doy la palabra. Sí, brevemente, pastor, y eso que tú estás diciendo es muy acertado porque precisamente una de las razones por las que la iglesia no ha desarrollado todo su potencial, independientemente de otras, pero una de ellas es el hecho de que se nos enseñó por muchos años y desgraciadamente nosotros lo retransmitimos igual, de que los únicos que podían anunciar el evangelio o que tenían que predicar la palabra, ¿sí?, eran los que tenían algún puesto específico en la iglesia. Es decir, yo necesito ir a un seminario, ser pastor para poder anunciar, o tengo que tener un liderazgo impuesto para poder anunciar la palabra de Dios. Y hoy en día todavía mucha gente en nuestras iglesias se esconde detrás de todo eso. Cuando Pedro está escribiendo esto, en realidad está diciendo, todos hemos sido comisionados para contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? Entonces, qué buena y acertada exposición, porque el compromiso es de todos. Ya fuimos comisionados, ¿sí? Las dos vertientes del sacerdocio es que tenemos acceso por medio de Cristo al Padre, y la segunda es que ya estamos comisionados para un ministerio de amor y servicio, ¿sí? Todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. No hay excepción en ese sentido. Gracias, pastor, por el tiempecito. Amén, amén. Muy bien dicho. Muchas gracias, Sergio. Bien, entonces con esto en mente, ahora vamos a hablar de otros temas, pero tiene que ver en 1 de Pedro esto. Entonces, hablando con personas rechazadas por su propio gobierno, muchas personas en ese tiempo, cuando hubo persecuciones, siempre en el primer siglo, también fueron rechazadas muchas personas de sus familias
por la persecución de los cristianos. Entonces, hablando con ellos, vemos algo muy especial, que Dios nos ha escogido para ser suyos y para también anunciar los hechos maravillosos de Él. Bien, ok, ahora vamos a hablar un poco de preguntas y desafíos. Vemos algo. Si Dios es tan bueno, es una pregunta común. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que suframos? ¿Alguien nos puede leer el capítulo 1, versículos 6 y 7? ¿Alguien que tiene una Biblia en la mano puede ¿Leo, pastor? buscar? Mari, sí, por favor, Sí. Mari. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Bien, gracias, muchas gracias, Mari. Entonces, ¿cómo nos ayuda esos versículos contestar a alguien que dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que suframos? O que ¿por qué permite que yo estoy sufriendo así? Entonces, ¿cómo podríamos usar 1 de Pedro escrita a personas sufriendo? Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente? ¿Qué pasa en el sufrimiento a la fe, según lo que Mari nos leyó? Versículo 1, 6 y 7. Mari, por favor. A propósito del sufrimiento, que son pruebas, efectivamente son pruebas que Dios nos envía, es para precisamente eso, mostrar o nosotros tener la oportunidad, la posibilidad a través y siempre con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo de ver nuestra capacidad. Yo lo estoy diciendo bien vagamente, pero tiene que ver con la fe. Nosotros como cristianos, por fe somos salvos y esa fe es la que siempre y constantemente pedimos que el Señor nos cuide y el Espíritu Santo nos alimente, nos fortalezca. Y las pruebas son instancias en donde nosotros tenemos esa oportunidad de resistir. Yo lo digo a nivel personal, muchas veces he pasado por situaciones muy, y perdón por ser autorreferente, pero sí pasa que uno pasa... valga la redundancia, por pruebas, en donde ahí vemos la confianza hacia Dios, el primer mandamiento, confía en el Señor, ama en el Señor más que a ti mismo y muchas veces caemos también como ser humano, nuestra debilidad humana, pecadora, que va a ser hasta el último día de nuestra vida, pero estando en los caminos del Señor, esa fe, la medida que nosotros estemos apegados a la palabra, a la oración, se va a mantener siempre firme. Y las pruebas son para eso, para ir fortaleciendo precisamente nuestra fe y confianza en el Señor. Bien, sí, gracias, Mari. Entonces, la prueba es para eso. Y diríamos que las pruebas en sí no fortalecen la fe, pero ¿qué pasa cuando una persona está pasando por cosas? ¿Qué pasa cuando el creyente está pasando por pruebas? La persona busca consuelo en la palabra de Dios, que es la herramienta que Dios utiliza para fortalecernos en la fe. Entonces, es una herramienta muy buena. Entonces, nos recuerda a recordar a lo que Él ha hecho, sus promesas, nuestra salvación. Y recordamos algo también, que es la posesión más preciosa que tenemos. Es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Eso es algo que permanece para siempre. Las otras cosas, las cosas de este mundo, son pasajeras. Había antes la mano de Nair. ¿Nair tiene un aporte? Sí, pastor, prácticamente ya lo dijeron, pero bueno, es como el oro, ¿no?
que tiene que pasar por el fuego para sacar todas las impurezas y dejar el oro puro. El Señor, cuando nos hace pasar por sufrimientos o pruebas difíciles, nos está a nosotros limpiando de lo que tenemos malo para fortalecernos en la fe y saber cuál es la recompensa, ¿no? Que si nos apoyamos en Él nos vamos a permanecer firmes y cada vez mejor, más fuerte en nuestra fe. Es como que la alimenta. Sí, muchas gracias, Nair. Entonces vemos que pasado por el fuego. Entonces, si alguien una vida muy cómoda puede ser la tentación más grande. Entonces pensamos en Jesucristo como habla de la dificultad para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, si tengo una vida muy cómoda y todo va bien, bueno, es una gran tentación pensar que no necesito Dios, que tengo todo lo que necesito aquí en este mundo. Bueno, veo algunos más, pero vamos a tener que seguir adelante, perdón. Hay otras cosas de que quisiéramos hablar. Aquí otra pregunta. ¿Cuánto veneno aceptarías en la leche que tomas y en la leche que das a tus hijos? Bueno, tal vez es una pregunta un poco extraña. ¿Alguien sabe por qué tengo esta pregunta con esos versículos? Si tiene la Biblia abierta, habla de la leche pura no adulterada. ¿Y por qué nos preguntaríamos cuánto veneno aceptarías en la leche que tomas y en la leche que das a tus hijos? Jair, ¿qué dices? Profesor, entiendo por ese versículo, dice, ¿cuánto veneno aceptarás en la leche? Bueno, el postulado que colocó, pues yo no aceptaría nada, ¿no? Sí. Y en la leche que das a tus hijos, pues tampoco ni el más mínimo gramo de veneno, por la razón de que eso se refiere justamente a la doctrina errada o equivocada que muchas veces se predican desde muchos puntos. Bien, sí, gracias, Jair. Entonces, sí, claro que Pues, sí. Vamos a contestar las dos preguntas. Bueno, nada. ¿Cuánto profe, veneno? aquí. Nada. Ajá. Entonces, entonces por eso habla de cómo crecemos en la verdadera fe, especialmente pensando en los sufrimientos y pruebas. Y esta parte, en todos los últimos versículos del capítulo 1, habla de la palabra de Dios. Entonces, la leche pura no adulterada es la palabra de Dios. Y entonces, queremos leche pura no adulterada para crecer en la fe. Entonces, ¿cuánto veneno? Bueno, siempre decimos que nada. Y la pregunta, a veces me preguntan, bueno, ¿cuánta falsa doctrina podríamos aceptar en una iglesia donde nos congregamos? Y la respuesta Ningún. es nada, ninguna gotita de veneno vamos a querer aceptar en la leche. Entonces, ya hablamos de eso también en nuestro estudio de Romanos. Él dice que cuando uno ve un obstáculo en contra de lo que recibieron, la enseñanza, la palabra que recibieron ustedes, es nuestro deber cristiano, es separarnos de los que enseñan algo falso. Pero nunca divide la palabra de Dios y dice que, bueno, está bien, esos son enseñanzas no esenciales. No, nunca hace una diferencia está bien un poco de veneno, está bien enseñar algo un poco algo que no está en la Biblia. Y muchas veces he usado 1 de Pedro 2, 1 y 2 para hablar de ese punto. La palabra de Dios es algo que queremos en forma pura, no adulterada. No No adulterar. tenemos el derecho de quitar algo. Bueno, escucho que tenemos Aquí, profe. Nimia, por favor. Bueno, profe, aquí mismo en el versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones.
exactamente lo que usted acaba de decir, porque a veces no, pero yo estoy ahí, pero no me gusta mucho lo que ellos practican. Pero como usted dice, ¿verdad? Eso sí, eso daña, porque dice la palabra, no recuerdo la cita, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces el individuo, el creyente, cuando está en ese tipo de denominaciones o asambleas, llámense como las llamen, donde practican ciertas cosas que no son bíblicas, se está contaminando, está participando de cosas que realmente es una leche adulterada, profesor. Sí, ¿Sí? gracias, Nimia. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, bien dicho. Gracias, Nimia. Y puede ser, bueno, podemos aceptar que donde predique el mensaje de salvación por los méritos de Jesucristo, hay salvación, porque el Espíritu Santo es poderoso. Entonces, Sí. como, por ejemplo, con una sola gotita de veneno en la leche, uno podría sobrevivir. La fe podría sobrevivir en un lugar así. Entonces, nunca vamos a decir que solamente en nuestras iglesias hay fe. Solamente en nuestras iglesias hay creyentes. Eso no. Pero al mismo tiempo, donde hay algo que no es bíblico, tenemos que, Dios nos manda en la Biblia para nuestro propio bien separarnos, que puede ser algo difícil, pero es para nuestro propio bien y también para el bien de nuestros hijos, y no solamente pensando en los hijos naturales, pero también para nuestros hijos espirituales que tenemos, pensando en ellos y su fe también. Bien, sí, gracias, Nimia. Vamos a escuchar de Natalie también. Natalie. Sí, profesor. Bueno, ese crecimiento espiritual como los niños recién nacidos, que vemos que esa necesidad de la palabra de Dios que nos hace crecer, y en el plano acá en que estamos las amadas y los amados en el Señor y usted, pues los medios de la gracia. Esto es algo muy importante, creo que a nivel del grupo Sembrador, ¿no? Por eso ese punto de eh, profundizar la fe en los estudios bíblicos es fundamental, porque esa leche no adulterada se encuentra en la palabra. Y en la medida en que anhelamos cada día más alimentarnos y fortalecernos en esa palabra y en el convivio verdadero para trabajar en una verdadera unidad, eh, de acuerdo doctrinal, para que no hayan esas ni pequeñas gotitas, porque como veremos, bueno, ya hemos visto cartas por Pablo. Judas es una carta que abarca mucho el tema de la herejía y la falsa enseñanza. Entonces, el entender que, bueno, yo lo veo así, y cuando leí ese pasaje lo tomé así, tanto el alimentarnos y cada día y escudriñar la palabra, porque no es solo leerla, también buscar estudiarla, el memorizarla, como dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, pero creo que también los medios de gracia Bien, fortalecen en ese crecimiento de la leche espiritual para que se vaya afirmando en cada uno. bien. Sí, muchas gracias. Y bien dicho, Natalie. La preciosa palabra de Dios, tan importante, el medio de gracia por el cual Dios da fe y fortalece la verdadera fe. Bueno, algo más aquí. ¿Qué pasa cuando se bautiza? Un pasaje importante. Bueno, es casi algo que se menciona sin hablar mucho del tema, pero habla del bautismo y habla del hecho que el bautismo salva. ¿Cómo? Habla en el versículo después, el versículo 22, por conectarnos con Cristo en su resurrección, por nacer de nuevo, por esta vida nueva que tenemos en el bautismo. Entonces, eso es algo que pasa. Vemos un pasaje interesante. Pedro casi está mencionándolo sin enfocarse en el bautismo, pero
sencillamente diciendo el bautismo nos salva también por limpiarnos de la impureza que tenemos, por limpiar nuestra conciencia ante Dios y por la conexión con la resurrección de Jesucristo. Entonces, un pasaje sencillo que nos ayuda con la cuestión del bautismo. Y sabemos que muchas veces hay personas que nos preguntan sobre el bautismo, especialmente por qué bautizaríamos a los infantes, a cosas así. Bueno, pues tenemos algo muy sencillo. Es algo que Dios hace para nosotros. No es una obra, es un medio de gracia. Bien, ok. Entonces, y si hay preguntas o dudas, siempre estoy disponible. Me pueden enviar un mensaje. Sé que hay muchos temas en estas cartas que podríamos tocar por horas y horas. Entonces, si hay cosas que menciono aquí en la clase de que quisiera hablar más, siempre estoy disponible fuera de la clase también. Algunas cosas sobre los hábitos. El primer hábito es buscamos siempre a los incrédulos, a los perdidos. Pasaje importante. Recordamos que Pedro está hablando con todos. Recordamos el tema del sacerdocio universal. Hablando con todos. ¿Qué dice Pablo? Que manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes. Otra vez, hablando con todos, esclavos, esposas, esposos, jóvenes, líderes, todos. Es algo que vamos a querer ver en todos, que todos están listos siempre. ¿Para qué? Para poder explicar la esperanza que tenemos en Cristo. Es algo que vamos a querer enseñar a todos. Bueno, sabemos que el nuevo creyente tal vez es un poco difícil, pero muchas veces he notado que el nuevo creyente puede explicarlo en términos muy sencillos y del corazón, diciendo, tengo esperanza en Cristo. Punto. Tengo el consuelo de pecados perdonados en Cristo. Ya, es una buena explicación. Entonces, a veces, especialmente personas como nosotros que han estudiado mucho, pensamos que, bueno, es muy difícil explicar la esperanza que tenemos. Bueno, puede ser algo sencillo. Jesús es mi Salvador. Jesús me perdona. Jesús me va a llevar al cielo. Puede ser algo muy sencillo. Es algo que vamos a querer ver no solamente en el líder, sino en todos, como vemos aquí en esta carta. Muchas veces en esta carta vemos este tema, que es que el servicio en la iglesia es algo de todos. Bien, es el primer hábito. También el tercer hábito es profundizar la fe en el culto. ¿Qué tenemos al centro del culto? Todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué vamos a querer ver en nuestros servicios? Bueno, si cantamos, queremos música buena, sin duda. Queremos un líder, un pastor, sembrador que predica con claridad, pero sobre todo queremos la palabra al centro. Queremos Cristo al centro de eso, el mensaje de la salvación en cada servicio, la palabra de Dios en el centro. No es un show, no es un programa, es culto que rindamos al Señor. Entonces queremos la palabra. Todas esas son otras cosas. Se marchitan, como dice acá, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Queremos dar a personas algo sólido, algo importante. Entonces, en el culto, cuando estamos reunidos, queremos la palabra. No queremos dar anécdotas sobre las cosas que están pasando en nuestras propias vidas. No queremos enfocarnos en otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. No estamos ahí como club social. Queremos conexión humana, sí,
Y no estamos ahí principalmente para ayudar a los pobres. Queremos ayudar a personas, sin duda, pero el centro es la palabra. Eso nos motiva a querer ayudar a otros, a querer tener la conexión humana, etcétera. Pero la palabra de Dios está al centro. Bueno, antes sobre los hábitos, ¿algún aporte o comentario o pregunta antes de despedirnos? Por supuesto, hay muchas otras cosas que podríamos mencionar. Habla mucho, primero de Pedro, de trabajar en equipo. Habla mucho sobre, tiene palabras para los líderes. Pero aquí tiene unas cosas que vamos a querer recordar cuando hablamos de los hábitos. Veo la mano de Narcisa. Narcisa, te doy la palabra. Gracias, pastor. Me acordaba de algo que escuché de un pastor, ¿no verdad? Sobre Primera de Pedro. Nosotros dice la Biblia en el 2:9 que usted trajo, que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Como usted acabó de enseñar, nosotros tenemos que enseñar la verdad, vivir y enseñar la verdad, que es la palabra de Dios, y no permitir que nos den nada adulterado. Y estaba pensando, que usted tiene que saber más que mí de eso, que en Estados Unidos, en el tren hubo un accidente y porque cambiaron las vías y pusieron a un centinela para que él esté presto, que si viene el tren, él tenía que dar la señal. Pero no se sabe qué pasó, no vio la señal el que venía manejando el tren y hubo un accidente donde murieron muchísima gente. Luego lo llevaron a juicio a este varón y cuando estaba en juicio delante del juez, el fiscal lo llama al centinela porque querían saber si él era el culpable. Lo llaman y le dice y le hace una pregunta y le dice, ¿usted estaba ahí en el cruce? Y el centinela le dice, sí, yo estaba en el cruce. ¿Usted no abandonó nunca el cruce? No, no abandoné el cruce. Luego le hace otra pregunta, ¿y usted tenía linterna? Sí, le dice, yo tenía linterna. Entonces el fiscal dice, ya esto es suficiente, ya le está fuera de toda acusación. Pero cuando termina el juicio, el centinela le dice a su abogado personal, qué bueno que no me preguntó si yo tenía pilas en la linterna porque no tenía luz. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué viene? Entonces esto trae como a colación ahora, ¿no? Que eso es lo que quiere Dios, porque de nada sirve decir que somos sembradores, que somos líderes, que conocemos la palabra, si estamos como este centinela, que podemos estar ahí, pero no estamos listos y no sabemos la palabra y no podemos alumbrar en medio de las tinieblas. Quería dejarle esa anécdota porque me pareció bastante buena para saber lo que Dios quiere de nosotros. Y las enseñanzas viene a ser nuestra linterna con luz. Linterna con luz. Eso era, pastor. Gracias. Muchas gracias, muy buena la anécdota. Muchas gracias, Narcisa. Entonces nosotros pensamos eso. Somos sacerdotes universales con un propósito de hablar con otros sobre la luz que tenemos dentro de nosotros. Muchas gracias, Narcisa. Bueno, qué bendición es poder estudiar y ver el tesoro de Dios en cada una de las cartas. Espero que nosotros salgamos de la clase hoy con los temas centrales de Primera de Pedro en nuestras mentes, la esperanza viva que tenemos en Cristo, el hecho que somos sacerdotes, la enseñanza del sacerdocio universal. Ya hablamos de las preguntas y desafíos sobre el sufrimiento, como la leche no adulterada, como el bautismo también. Y ya hablamos un poco, especialmente en 1 de Pedro, vemos el primer hábito, ¿verdad? El buscar el hecho que todos nosotros, todos los creyentes, van a querer buscar siempre los perdidos. La tarea, con el favor de Dios, vamos a estar reunidos de nuevo el lunes de la semana que viene. Tenemos 2 cartas que vamos a estudiar, primera y segunda de Tesalonicenses. Vamos a especialmente
hablar sobre lo que dice 1 y 2 de Tesalonicenses, sobre la muerte del creyente, sobre los últimos tiempos, que vamos a ver como temas. Vamos a ver que Pablo tenía que huirse de Tesalónica, entonces por eso él escribe estas cartas. Evidentemente no tenía tiempo para enseñarles completamente sobre la muerte del creyente en los últimos tiempos, y por eso vamos a ver los temas de estas cartas. Otra vez les recuerdo de la guía personal. Es importante tenerla llena como herramienta personal y también como parte del proyecto final. No es necesario, de hecho es mejor no completarla toda antes de la clase. Y la parte opcional, tenemos la Biblia popular, también buscar en Hechos. Estas serían Hechos 16 y 17. Habla de las visitas de Pablo a la ciudad de Tesalónica. Bien, con esto terminamos la clase de hoy con la bendición final. Como antes viene del último versículo de la carta. Concluimos. Que la paz sea con todos ustedes, los que están en Cristo. Amén. 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 Amén, pastor. Muchas gracias por la Amén. clase, pastor. Gracias, hermano. Descanse. Placer. Buenas noches. Dios los Bendiciones. bendiga. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Dios Muy bendiga. bonita la clase. Próxima. Buenas Igualmente. noches. Bendiciones. Bendiciones a todos. Profesor, pero no lo he encontrado lo que me dice la introducción, o sea, principal en la Biblia popular. Lo he buscado y no lo he encontrado. ¿La qué? La introducción, la parte principal que puso, el 1 y el 10. Envíame un mensaje, Ada. Envíame un mensaje por WhatsApp para poder contestar bien. Ya, pastor. Gracias. De nada. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, Ada. Bendiciones. Gracias, Mari, igualmente. Buenas noches, Isidro. Hasta la próxima. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente.